Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más, el programa Radio Amanecer en Estudio les da la bienvenida para que juntos podamos tener el privilegio de disfrutar con la grata compañía del Espíritu Santo en este tema pautado para el día de hoy según el orden que llevamos conforme a la guía de estudio. Reiteramos una vez más, la Iglesia Adventista tiene una guía de estudio donde en cualquier lugar de la geografía mundial existan adventistas, presencias de adventista, nosotros estamos siguiendo ese mismo estudio. Pablo, el apóstol a los gentiles preso, es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden, esta es la lección número 6, el misterio del Evangelio, y el texto de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento a memorizar, Efesios 3, 20 y 21. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Es nuestro privilegio en esta hora contar con la participación del pastor Sergio Rubio en los comentarios a estas importantísimas lecciones que estamos desarrollando durante todo el trimestre. Pastor, un saludo cordial, afectuoso como cada día. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo también para usted, su esposa y el resto de su familia. Amén, también gracias. Queremos saludar a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y hoy pienso que tenemos un día de mucha importancia en este estudio, Pablo, apóstol de los gentiles, preso. También queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración y así contar con la presencia del Espíritu Santo. Bendito y eterno Dios, te damos gracias en este día porque tú nos has dado el privilegio de creer tu santa palabra y también nos ha dado el privilegio de compartirla con nuestros amigos y hermanos de la iglesia. Gracias te damos, oh Dios, por esa gran oportunidad y que en este día tu palabra pueda morar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y que así podamos caminar firmes hasta aquel gran día cuando tú has de levantar tu iglesia de esta tierra y llevarla al reino de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestra lección para el día de hoy. En reiteradas ocasiones, pues hemos informado que aunque el apóstol Pablo no fue de los discípulos testigos oculares, ni siquiera caminó con Jesús, el llamado que el apóstol Pablo recibió vino de parte del mismo Señor Jesucristo cuando se le apareció en aquella luz y le reprochó: ¿por qué me persigues? Y a quienes perseguían eran los miembros de la iglesia. Y señalábamos que la iglesia misma representa y debe representar a Jesucristo dignamente, y el apóstol Pablo se encargaba de perseguir a la iglesia, y es de ahí donde el Señor le hace un llamado, lo manda a preparar con algunos dirigentes de iglesia, y a partir de ese momento pues se le designa una tarea: a partir de ahora tú serás apóstol a los gentiles. Establecer, pastor, que en varias ocasiones hemos puntualizado un hecho que hay que destacarlo siempre: la gran diferencia que había entre los gentiles y los judíos, puntos que los separaban, donde los judíos llegaron a entender que eran superior a cualquier tipo de nación. De ahí que cuando se habla de gentil, se está hablando de todas las naciones que no pertenecían al pueblo de Israel, y el apóstol Pablo es seleccionado por el mismo Señor Jesucristo para que se convierta en un evangelista dentro de los gentiles, y por causa del evangelio
es preso. Por eso, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 3, él empieza este capítulo diciendo lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Está diciendo, cuando dice por Jesucristo, está diciendo por causa del evangelio de Jesucristo que es predicado a ustedes los gentiles. Yo, el apóstol Pablo, llamado por Jesús, estoy en una prisión por la predicación del evangelio a ustedes. Y es como esta primera parte de Efesios 3 empieza el apóstol Pablo a hablar acerca de su prisión por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, tenemos un tema de mucha importancia para el día de hoy. Nos manda a leer el capítulo 3 de la carta a los Efesios, y también nos dice que nosotros debemos identificar los temas principales, uno o dos temas principales que podamos encontrar aquí en esta carta. Y como usted estaba puntualizando, Pastor Scrogin, aquí en el capítulo 3 y el versículo 1, inmediatamente encontramos un tema de los principales que estudia este capítulo 3. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo está diciendo, como usted puntualizó, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así que ciertamente este es el punto principal que él presenta aquí en el capítulo 3, que él está preso, él es un prisionero por vosotros los gentiles, un prisionero de Cristo Jesús. Él pudo haberse designado como un prisionero del gobierno, y entonces echarle la culpa al gobierno, que es el que lo tiene preso allí. Pero él se fue más allá y se presentó como un prisionero de Cristo Jesús, porque él fue designado para predicarle a los gentiles, y las prisiones no debían detenerlo de ese gran objetivo. En segundo lugar, Pablo realiza una pausa o una digresión aquí en este capítulo 3. Y una digresión es cuando una persona está emitiendo un discurso y entonces se aparta del tema principal por un momento, hace un paréntesis para luego continuar. Así que eso hizo Pablo aquí en segundo lugar. Entonces luego se concentró otra vez en el tema principal, que es su obra como apóstol a los gentiles, que es lo que está trabajando aquí en el capítulo 3. En tercer lugar, él vuelve otra vez al tema principal, a su tren de pensamiento original, con la expresión por esta causa, que se encuentra en el versículo 14. Lo que quiere decir que hay un paréntesis bastante largo en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 14, y entonces Pablo vuelve otra vez a su tema principal, que es precisamente el tema de la predicación a los gentiles. Así que volviendo al tema 1, Pablo como prisionero de Cristo, aquí vemos entonces los aspectos más relevantes de ese tema principal que él está tratando en el capítulo 3. Así que Pablo se menciona a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús. Y ese tema es muy importante, porque Jesucristo, cuando llama a una persona, lo llama de la esclavitud del pecado. Y ustedes saben que Satanás es el autor del pecado y de la muerte, y cuando le estamos sirviendo a él, entonces somos sus esclavos. Y cuando el evangelio a través de Cristo Jesús nos rescata de esa condición, ahora somos siervos de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está siendo coherente con esta expresión de que él es un prisionero de Cristo, porque antes, como ya lo había designado en otros puntos de esta carta, él también juntamente con los demás era un siervo, un esclavo del pecado, y juntamente con Satanás. Pero ahora él es un prisionero de Cristo Jesús, un esclavo de Cristo Jesús,
y se siente cómodo aún estando prisionero en esa cárcel para seguir adelante con este trabajo que Jesucristo le ha señalado. Por eso, pastor, por ejemplo, perdone usted que le interrumpa en este adelante, sentido, pastor. que en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Uh-huh. Y ahora encontramos a un Pablo que está en una prisión, y el término que está utilizando por Cristo, pues es importante que la gente pueda refrescar la idea que aunque está preso por la predicación del Evangelio, uh-huh, debe mirarse de esa manera. O sea, aquel que hace la voluntad de Dios, las consecuencias que pueden traerle en un futuro es que pueda caer en una prisión. Uh-huh. Pero el vivir esclavo de Satanás, como hemos estudiado en varias ocasiones, los deseos de la carne esclavizan al ser humano. Así es. Pero cuando uno llega a Cristo Jesús, el Señor le da libertad. Entonces la expresión por causa de Cristo debe entenderse de esa manera. Uh-huh. Por causa del Evangelio de Cristo yo estoy aquí en esta prisión, pero ciertamente que al él convertirse esclavo de Cristo, lo que está obteniendo es justamente la libertad en términos espirituales, porque ya no es esclavo del pecado. Correcto. Podemos decir, pastor Scroggin, que una persona que esté libre, es decir, que ande caminando en la calle, en su trabajo y en todas las cosas, y es esclavo del pecado, esa persona está preso. Claro. Y si una persona ha sido libertado por Cristo Jesús, aunque esté en la prisión, esa persona se siente libre. Es libre, esa es la idea. Que es lo que Pablo está diciendo, uh-huh, aquí. Y está diciendo, yo soy un prisionero por causa del Evangelio en Cristo Jesús. Perfecto. Y entonces, siempre el Evangelio tiene oposición. Y ciertamente tenía una oposición sumamente férrea, principalmente de los judíos, por los problemas que, uh-huh, ya hemos descrito aquí, que los judíos se sentían que eran superiores a los gentiles, y entonces Pablo era un perseguidor antes de los creyentes y ahora se convierte en perseguido. Así que esto significa que estaba preso por causa de Cristo, como ya lo hemos notificado. Entonces Pablo estaba en la cárcel por su obra a favor de los gentiles, como lo dice en Hechos el capítulo 21 y el versículo 28, cuando él estaba predicando por todos los lugares y entonces llegó a Roma. Allí lo acusaron de una manera terrible, y ese texto dice que se armó una terrible situación allí, y este es el hombre, decían, este es el hombre porque por todas las partes se enseña a todos contra este pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto, o sea, además de todas esas cosas que está diciendo en contra de la ley, en contra de Moisés y de este pueblo, ha introducido o ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y como ya hemos dicho, estas eran acusaciones sumamente graves en ese momento, porque recuerden que eran unas personas que tenían una devoción terrible por el templo y una aversión también terrible en contra de los gentiles. Y entonces esas cosas son terribles cuando en la mente de una persona se desvía de la verdadera interpretación de las Escrituras y hace su propia interpretación, se convierte en un fanático terrible. Uh-huh. Y eso fue lo que ocurrió con ellos allí. Por lo tanto, le hacían acusaciones muy graves a Pablo, y entonces lo acusaron de que era una persona que estaba en contra de ese lugar y que había introducido a los griegos o a los gentiles en el templo. Pero el punto principal por el cual Pablo despertó la ira de sus compatriotas era que sostenía que los gentiles eran herederos de las promesas juntamente con los judíos. No, ciertamente. Ese era el punto duro. De hecho, él mismo lo dice en Efesios 3, del 6 en adelante. ¿Cuál es el mensaje que predicaba el apóstol Pablo? Que los gentiles son coherederos, ajá, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y entonces enfatiza su llamado, que eso es muy importante. El apóstol, decíamos al principio que aunque no estuvo presente entre los discípulos de Cristo, pero fue llamado,
y esos 2 puntos hay que resaltarlos, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Quién llama a Pablo? El mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Y luego dice él que me ha sido dado, según la oración de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, que el mismo apóstol Pablo está en unas declaraciones contundentes donde está diciendo: yo estoy preso aquí en esta cárcel porque estoy predicando el evangelio de Cristo a los gentiles. Y bien, usted está puntualizando que los judíos sentían tantos celos de que el apóstol Pablo, siendo él un judío, un escriba, un fariseo que entendía bien estas cosas de acuerdo a ellos, ahora se vira y en lugar de estar predicando en contra de los gentiles, ahora lo que está diciendo, el evangelio de Cristo está liberando también a los gentiles igual que ustedes judíos. Correcto, ahí estaba el fondo del problema, Pastor Esprogi y nuestros amados oyentes, que ahora este hombre anda por todos los sitios diciendo que esa gente, esos parias, esas personas despreciadas, esas personas que nosotros creemos que están lejos de la ciudadanía de Israel, que no tienen esperanza y que hay un muro grandísimo que se lo tenemos aquí y que si ellos pasan para este lado, para el templo, entonces contaminan este lugar. Y ahora este hombre está diciendo que ellos fueron incluidos juntamente con nosotros en los pactos de Dios. Sí. Ahí estaba el problema. Por ejemplo, las personas, pastor, que han ido a los países que se llaman del primer mundo, cuando uno va por esos lugares, uno siente en el ambiente que esa gente que son naturales de los países que se llaman del primer mundo, y ellos ven a gente que van allá de los países que dicen que son del tercer mundo, tercermundistas, así nos dicen. Sí. Y ellos nos ven, y uno siente en el ambiente que hay una muralla, Pastor Esprogi. No sé si usted ha sentido lo mismo. Pero claro, uno de los presidentes de los Estados Unidos, vamos a extendernos, expresidente de los Estados Unidos, una de sus promociones, y llegó a la presidencia precisamente en contra de esas personas que él pensaba que no pertenecían a ese país, y eso creó cierta tensión entre los nacionales del lugar, especialmente los de tez clara, en contra de los latinos especialmente, y una porción de tez oscura. Es decir, que no es un misterio para nadie de que muchas personas en el mundo siempre han logrado y están pensando que hay una clase que es diferente, que es inferior a ellos. Correcto. Y ahora ahora que esa gente escuchan a alguien que le está diciendo, no, estas personas están en el mismo nivel que ustedes y son incluidos juntamente con ustedes, lo que quiere decir que ahí estaba el punto neurálgico del problema de que nosotros estamos tratando aquí, el apóstol Pablo a los gentiles presos. De tal manera que ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre esté diciendo que esas personas despreciados que nosotros entendemos que deben estar lo más lejos que se pueda de nosotros, ahora que ellos han sido incluidos también? Pero un punto importante que debemos entender aquí es que los judíos su pensamiento estaba muy lejos de la interpretación correcta de las Escrituras. Y por eso enfatizamos este punto, pastor. Cuando nosotros interpretamos mal la palabra de Dios, entonces vamos por un camino totalmente distinto. Y entonces al apóstol Pablo se le había revelado el misterio de Dios, el misterio del Evangelio, que Dios no hace distinción de personas y que tanto judíos como gentiles estaban bajo el signo del pecado, y que todos tenían que ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces ese misterio se le había revelado a Pablo de una manera muy poderosa, y no solamente se le había revelado el misterio, sino que él sabía que había sido divinamente designado para que sea el apóstol, para que sea el predicador, para que sea el enviado a los gentiles, y esas personas que estaban lejos debían ser acercados y aceptar los pactos y estar entonces dentro de la promesa que Dios había señalado para salvarlos.
Pastor y amigos oyentes, hay que, analizando Efesios 3, que es el punto de referencia a nuestro estudio en este día, algunas personas sugieren que el apóstol Pablo podría estar en una prisión domiciliaria, y no es así. Efesios 3, 13 y 6, 20, cuando hace mención de cadenas y lo que estaba pasando el apóstol Pablo, sugiere ciertamente que estaba en una prisión. Y hablar de una prisión en el siglo I, en un calabozo romano, señores, era especialmente dificultoso. Era peligroso el asunto. De ahí que un punto a destacar es la forma en que Pablo se gozaba en el Señor. El Imperio Romano no tenía prisiones bien organizadas, con instalaciones sanitarias ni servicios regular de comidas. Y de hecho hay que destacar que el imperio tenía poca necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo y la gente estaba en prisión solo mientras esperaba el juicio o la ejecución. Se esperaba que los presos se mantuvieran solos y que dependieran de familiares y amigos para conseguir alimentos y satisfacer sus necesidades. Ahora, en ese sentido, rápidamente es bueno destacar aquí, pastor y amigos oyentes, que las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, ya que ser prisionero era una vergüenza social extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. En este caso, Pablo asume la prisión, sus cadenas, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y para él no era vergonzoso estar en una prisión, porque lo que le llevó a esa prisión fue el motivo de su vida. La predicación del Evangelio, especialmente darle a entender a los judíos que también para los gentiles había esperanza de salvación. Claro, es decir, él entendía que estaba allí preso, pero que no había razones fundamentales, no había razones justas para que él esté preso allí. Y que estaba allí por la razón de que estaba siendo el heraldo, el predicador de los gentiles. Y también Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, entendía que era la afrenta que Satanás también le estaba haciendo. Sí. Y eso es muy importante que nosotros podamos comprenderlo bien, porque de hecho yo no he estado preso en ningún tiempo, no he estado prisionero, pero solamente puedo como intuir, puedo como imaginarme qué significa estar preso. O sea, estar preso, yo imagino que no es una situación tan cómoda. De hecho, la mejor amiga de una persona que está prisionero se llama libertad. Porque cuando la persona cae prisionero, muchos han escrito y han dicho que allí es cuando la persona comprende bien el precio y el valor que tiene la libertad. Y entonces, por todos los medios posibles, andan buscando la libertad. Ahora, esto nos dice, pastor, que Pablo era la persona que reunía las mejores condiciones para la misión de llevar la predicación al Evangelio. O sea, Dios tiene diferentes personas con diferentes dones, y entonces no todos estamos como en la misma condición de realizar algunas funciones de parte de Dios. Pero sí todos estamos capacitados para predicar el Evangelio. Correctamente. De hecho, es importante destacar en este punto, pastor, que el primero que empezó su labor entre los gentiles fue el apóstol Pedro. Uh-huh. A Pedro se le llamó para que se reuniera con un grupo de gente donde estaban los gentiles, y luego que Pedro fue allanando el camino, entonces el apóstol Pablo se encargó, como nosotros decimos en un buen dominicano, uh-huh, de rematar en ese sentido, llevando el mensaje que ya Pedro había iniciado con aquella famosa visión de Pedro, Mata y Come, que se reunieron allí. Y sin embargo, el apóstol Pablo fue una persona incansable, uh-huh, en dar a conocer el Evangelio entre los gentiles. Correctamente, es decir, que Pablo era mejor para predicar a los gentiles que el mismo Pedro también, aunque Pedro también predicó a los gentiles. Sí. Porque de hecho, Pedro llegó un momento cuando entró en lo que Pablo le llamó la simulación, sí, porque cuando Pedro estaba con los gentiles, se sentía como más cómodo, los aceptaba más. Se comportaba como un gentil. Correcto. Entonces entre los judíos cambiaba. Yo digo que hay, a lo mejor usted ha escuchado el término de mimetizarse. Ajá. El camaleón o el lagarto común tiene en su cuerpo la capacidad de mimetizarse, que es un término que se utiliza
para confundirse con el medio ambiente. Ajá. Y entonces en esa ocasión Pedro como que se mimetizaba, es decir, tomaba las características de gentil y actuaba como gentil, pero mientras estaba con los judíos también cambiaba de inmediato y empezaba a comportarse como un judío. Y entonces el apóstol Pablo, cuando vio eso, estuvo como que llamarle la atención. Y el apóstol Pablo dijo, tuve que reprenderlo cara a cara. Por eso veo que el apóstol Pablo era mejor persona, o sea, tenía las mejores condiciones para predicarle a los gentiles, porque cuando venía la presión de los judíos, el apóstol Pablo soportó la presión mejor que el apóstol Pedro. Sí. Y entonces Pablo tenía unas condiciones extraordinarias, y eso es muy importante que nosotros podamos enfatizarlo, Pastor Scrogin, porque un verdadero líder, note, un verdadero líder se da a conocer cuando tiene que defender a los débiles frente a los fuertes. Es decir, que muchas veces los fuertes no tienen la razón, pero como son fuertes, quiere que todo el mundo esté de su lado. Y entonces cuando hay un verdadero líder en un sitio, y hay fuertes y débiles, y los fuertes quieren que todo el mundo esté de su lado, y entonces nosotros nos damos cuenta que está aplastando a los débiles, entonces ahí surge el verdadero liderazgo. Y entonces nosotros tenemos que pararnos así como Pablo se paró y decir, no, ellos fueron incluidos, y necesitamos entonces que podamos predicar el evangelio a ellos y revelarle el misterio a ellos de tal manera que puedan alcanzar los mismos objetivos que ustedes han alcanzado. Ustedes están cerca de la salvación, ellos deben estar cerca de la salvación. Cristo murió por ustedes, también entonces murió por ellos. Y yo pienso que esa defensa que Pablo hizo para que los gentiles tuviesen oportunidad, incluso con el riesgo de ir preso, incluso morir en la prisión y ser encadenado como fue encadenado por varias veces, y que fue incluso ejecutado, de tal forma que él puso su vida, así como Cristo puso la vida por nosotros, así Pablo también ofreció su vida para que el evangelio llegue también a los gentiles. ¿Qué podemos aprender en resumen de esta lección? Puntos importantes. La pregunta ordenaba, mire, 2 puntos importantes. Primero, el llamamiento de Pablo. Ya usted acaba de decir, Pablo era la persona más adecuada para realizar su ministerio entre los gentiles, y así lo demostró. Y otro punto importante, que predicar el evangelio puede ocasionar que en la vida del creyente vengan dificultades. Por lo tanto, esta lección lo que hace es llenarnos de sabiduría para actuar en los momentos difíciles y saber que nuestro llamado viene de parte de Dios, y el llamado es para que nosotros prediquemos el evangelio para aplicarlo en la actualidad. Así es que, pastor, esas fueron 2 de las grandes lecciones que aprendimos en el día de hoy. Así es. Otras más, y qué bueno es haber dedicado este tiempo para compartir con nuestros gentiles oyentes. Voy a pedirle, pastor, que por favor en el cierre nos despide en oración. Oremos. Bendito y eterno Padre, te damos gracias porque tú has levantado personas en los diferentes lugares del mundo para que prediquen el evangelio. Amén. En este caso, aquí Pablo, apóstol a los gentiles, fue un hombre con unas condiciones extraordinarias, y que tú preparaste para que él pueda revelar el misterio de la salvación a aquellos que estaban lejos. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas quitar todas las barreras que pueda haber en nuestras mentes y en nuestras vidas, para que vayamos donde están las personas, donde están aquellos que están lejos, que están perdidos en el mundo, para que ellos también puedan gustar de las promesas del pacto de salvación que tú has hecho en Cristo Jesús, para que alcancen salvación. Gracias te damos, oh Dios, porque nos has llamado, y te pedimos que tu iglesia pueda cumplir con el cometido por el cual tú la has establecido en este mundo. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.